Deuteronomio 23:15. Dice así. Dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Confiamos en ti, creemos que eres bueno, Padre. Y también, Señor, confiamos en tu palabra. Señor, sabemos que no hay nadie como tú, Dios. Sabemos, Señor, que en ti podemos encontrar vida, esperanza y también dirección, Señor. Hoy, Padre, queremos ofrecer nuestro corazón, Dios, y también, Señor, este tiempo, Padre, queremos pedirte, Señor, que estés con nosotros. Señor, tú sabes que necesitamos de ti. Y tú sabes, Dios, que tu palabra es lo que nos lleva también, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, en este momento, en este día, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 23, del versículo 15 al versículo 20. Y dice, bueno, aquí hay, vamos a estar platicando, vamos a estar en algunos estudios acerca precisamente de diferentes leyes. Si tú ya le diste una leidita a esos versículos, por ejemplo, desde el versículo 15 hasta que termina prácticamente el versículo 25, está hablando de diferentes tipos de situaciones, de diferentes cosas. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta un poquito, poco a poco. Digo, no hay un tema en específico como en otras ocasiones, pero vamos a ir viendo poco a poco de qué manera Dios quiere así como el pueblo de Israel era diferente, o Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente, así también cómo es que Dios quiere que nosotros pues seamos diferentes. Entonces, comenzamos con estos primeros cinco versículos y vamos a hablar acerca de ellos. Y déjame decirte algo, mira, Dios a través de Moisés está hablando con el pueblo de Israel para hacerles notar las situaciones a las que se tendrían que enfrentar en un futuro al entrar en la tierra de Canaán. Es decir, Dios está hablando al pueblo de Israel, está diciendo, mira, cuando llegues allá, cuando te presentes, cuando vayas, cuando estés ahí viviendo, vas a tener que enfrentarte a todas estas situaciones, vas a tener que enfrentarte a todas estas cosas que estás viendo o que te estoy diciendo. Y antes de seguir platicando acerca de todas estas situaciones, ¿por qué crees que Dios dijo cada una de estas situaciones? ¿Por qué crees que Dios le advierte al pueblo de Israel acerca de estas situaciones? Pues le advierte porque sabe que van a pasar. Porque sabe que la gente tal vez de aquella región pues era una gente que estaba acostumbrada a vivir de esta forma. Entonces Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel que hay muchas situaciones en las cuales el pueblo de Israel se va a tener que enfrentar o confrontar y va a tener que reflejar la imagen de Dios en su vida. Entonces todos estos, los cananeos, vivían de una manera pues mala, vivían de una manera como pues prácticamente ellos querían vivir. No tenían reglas, no tenían moral, no tenían respeto en algunas ocasiones. Y entonces la forma en la cual ellos vivían era una forma que no era una forma agradable para Dios. Y Dios le está diciendo, cuando tú vayas, cuando tú estés, cuando tú entres a esta tierra, entonces te vas a dar cuenta de estas cosas. Y dice Dios, yo no quiero que tú hagas eso. Yo no quiero que tú vivas de esa manera. Yo no quiero que tú hables de eso de la misma manera como ellos lo hacen también. Entonces, esta tierra, la tierra de Canaán, estaba llena de injusticias,
estaba llena de abusos, estaba llena de depravación. La tierra de Canaán estaba llena de impurezas, estaba llena de cinismo y también estaba llena de una ausencia del temor de Dios. En otras palabras, todas estas personas no tenían temor de Dios. O sea, había abuso, injusticia, depravación, impureza, no había temor de Dios en la tierra de Canaán. Y cuando algo, o en algún momento, una sociedad o una ciudad o una nación no tiene temor de Dios, ¿cómo te imaginas que esa nación está? ¿Cómo te imaginas que esa nación o esa sociedad o esa gente vive? ¿Cómo te la imaginas tú? ¿De una manera buena o de una manera mala? Ahora, mucha gente pudiera decir, bueno, ¿a qué le llamas tú bueno y a qué le llamas tú malo? Bueno, yo le llamo bueno a lo que Dios le dice que es bueno, y le llamo malo a lo que Dios le dice que es malo. Entonces, eso es lo que nosotros, en nuestro código de vida, es lo que es nuestro código de hacer, cómo tenemos que hacer las cosas. Y esto es en base a la palabra de Dios. Entonces, lo que es bueno para Dios, pues bueno, tiene que ser bueno para mí. Lo que es malo para Dios, o lo que Dios dice, esto no, entonces yo también tengo que respetar eso. Entonces, había muchísima gente en esta tierra de Canaán y todos ellos portándose de la manera como ellos querían, de una mala manera de vivir tal vez. Y entonces Dios dice, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado como ellos viven, tengan cuidado de la manera como ellos ven las cosas. Y entonces no tenían temor de Dios y tampoco tenían sentido común. ¿Qué significa tener sentido común? Bueno, significa que más o menos vas a hacer las cosas de una buena manera, por así decirlo, ¿no? Entonces no vas a hacer las cosas de una manera fuera de tus cabales o fuera de lo que tú, de respetar a Dios o respetar a los que están a tu alrededor, aunque la gente no sea cristiana. O sea, hay siempre un principio de respeto. Entonces, ese es un sentido común. Y en este caso no había sentido común. No había personas las cuales decían, bueno, voy a vivir de esta manera y voy a respetar a mi prójimo, a la persona que vive ahí. No lo hacían. O sea, ahí cada quien vivía como mejor quería vivir. O sea, lo que ellos pensaban que estaba bien, porque no había nadie que les dijera que estaba bien y que estaba mal. Cada quien vivía como mejor le parecía. En el último versículo del libro de Jueces, si tú te vas al libro de Jueces, el último versículo del libro de Jueces habla acerca del pueblo de Israel y dice algo muy interesante del pueblo de Israel. Dice, y en ese momento, en ese entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. El pueblo de Israel, cuando entra a la tierra de Canaán, empieza a contaminarse con todas estas prácticas. Y la gente, los que eran los de Canaán, empiezan a decirle o empiezan a marcar la pauta de cómo ellos tenían que vivir. Y entonces, ¿cómo terminan viviendo? Al término del libro de Jueces, terminan viviendo como cada quien le parece. Entonces dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Se contagiaron de esto, se contaminaron de esto. Lo que Dios les dijo que no hicieran, eso fue precisamente lo que hicieron o dejaron que pasara. Entonces, las personas que vivían en esta región tenían una forma de vida totalmente diferente y opuesta a los principios bíblicos que Dios buscaba para con el pueblo de Israel, ¿ok? Como una nación diferente, como una nación santa y que fuera de bendición y de ejemplo para las demás naciones. Dios quería que el pueblo de Israel fuera esto, todo esto. Dios quería que el pueblo de Israel fuera de bendición, que fuera un ejemplo, que fuera diferente en comparación con las demás naciones, porque todas las demás naciones vivían como ellos querían. Pero Dios dijo, bueno, yo quiero que ustedes sean apartados para mí. Una nación santa, una nación que pueda llevar bendición, una nación que pueda llevar ejemplo. Y entonces es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y así vemos lo que Dios quiere, el corazón para el pueblo de Israel. Pero vemos en base a la historia que el pueblo de Israel pues no lo hizo. No hizo lo que tenía que hacer. De aquí entonces lo que Dios les dice, no quiero que hagan esto. Las prohibiciones que vemos y que estamos estudiando el día de hoy. Dios dice, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello, perdón. Y el mundo y sus costumbres, ahora hablando de nosotros como iglesia, el mundo y sus costumbres tienen una forma de vivir y de hacer las cosas que resulta
la verdad, altamente pegajoso y atractivo para nosotros o para todas las personas. El mundo, las costumbres, la manera como el mundo vive es una manera muy atractiva para cualquiera. Es una manera muy pegajosa de vivir. Y entonces a veces como cristianos nos damos cuenta de que a veces hasta sin querer decimos, ay, es que ya estoy haciendo las cosas de esta manera. Ay, es que ya me estoy portando igual que él. O tal vez en algún momento, no sé, te ha tocado estar en un trabajo, en un lugar, hasta inclusive en la calle. De repente vas caminando en ese trabajo o en ese lugar y la gente habla groserías o habla malas palabras y de repente tú dices, no, yo soy cristiano, yo no hago eso. Pero de repente pasan 5 o 10 minutos y ya en tu mente seguimos repitiendo eso. ¿Te ha pasado alguna vez así como que, caray, no, yo no tengo que estar haciendo eso? Es muy pegajoso. Es atractivo para cualquiera, pero también tenemos nosotros la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, así como lo fue ayer el mundo de pegajoso y de atractivo, así como fue ayer de que hacía malas cosas, así como lo fue ayer, así también lo es hoy. El día de hoy el mundo está así, o sea, trata de ser atractivo, pegajoso, y la gente cae como las moscas cuando se pegan hacia la trampa, o como cuando los ratones se pegan hacia la trampa, todo pegajoso. La gente está haciendo esto el día de hoy. Así como fue ayer, así también lo es hoy, y así también lo va a seguir siendo el mundo. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran reto que no debe hacer entender, o que nos debe más bien de hacer entender la importancia de nuestro llamado. Tenemos un reto de que ese llamado que Dios puso para nuestras vidas es algo importante. O sea, nosotros somos llamados a ser diferentes, somos llamados a hacer las cosas diferentes, y eso es un gran llamado, y eso es importante. Dios nos escogió, y en esa decisión nosotros también hemos decidido estar aquí. Dios nos escogió, Dios nos llamó para algo como iglesia, y tenemos una responsabilidad. Dios nos escogió y nosotros escogemos estar aquí. Nadie estamos aquí a la fuerza, nosotros escogemos estar aquí. Entonces, por lo tanto, también tenemos que recordar que el mundo va a pasar, el mundo va a dejar de ser, pero la palabra de Dios dice, la palabra permanece para siempre. Mira, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, 1 de Pedro 1:23 dice, 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice que somos renacidos de una simiente incorruptible. Y dice 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra? Una palabra eterna. Y dice aquí, porque hemos sido renacidos, pero de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y entonces, porque hemos sido renacidos de esa manera, necesitamos actuar y necesitamos vivir de una manera diferente, de una manera totalmente diferente en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como el mundo vive, haciendo las cosas como el mundo las hace. Tenemos que cambiar, tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. Hemos sido llamados a una responsabilidad muy grande en nuestras vidas, mi hermano. El hecho de reflejar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Tenemos la palabra de Dios allí, y la palabra de Dios permanece para siempre, y es de donde nosotros tenemos que agarrarnos. Entonces, si Dios nos llama a ser diferentes y a desechar todo eso, entonces quiero compartir contigo 3 cosas que vemos aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 23. Entonces, Dios nos llama a desechar. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, y Dios nos llama a desechar entonces ciertas cosas de nuestra vida que tenemos que erradicar.
¿ok? Y vamos a ir viendo una por una cosa, otra, una y una, así, paz. Y entonces hoy tenemos las tres primeras. La primera cosa, si estás apuntando, que nosotros somos llamados a desechar de nuestras vidas, porque hemos sido renacidos por la palabra. La primera cosa es la opresión, ¿ok? Primer punto, tenemos que desechar la opresión. Dice versículo 15 y versículo 16: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, y dice, no le oprimirás. La primera cosa que quiero platicarte hoy es este asunto de la opresión, ¿ok? El asunto de la opresión. Aquí habla acerca de un esclavo, de un siervo que se escapa tal vez, pero está hablando acerca de alguien que viene de fuera, alguien que no es de allí, de la comunidad, alguien que viene de fuera, y dice, no le oprimas. ¿Okay? Tal vez alguien puede decir, bueno, es que tú eres esclavo, entonces, bueno, pues te voy a llevar a mi casa y te voy a seguir tratando como esclavo, me voy a aprovechar de la situación. No sé, algo dice, no lo oprimas, no le oprimirás, y eso es lo que quiero compartirte. Bueno, existen muchísimas formas de manifestaciones de la opresión en nuestra sociedad, ¿ok? Hay muchas formas que podemos hablar de oprimir a alguien en nuestra sociedad. Y eso no es parte de nuestro sincero renacimiento en Jesús. Y estas cosas pueden incluir, por ejemplo, el racismo, ¿ok? El racismo es menospreciar a alguien por su origen, ¿ok? Porque es moreno, porque es güero, por lo que sea, ¿no? Rechazar. Pero también estamos hablando de oprimir a alguien por causa de eso. Entonces, pues nomás porque está de un color diferente al mío, entonces yo le voy a poner más trabajo y que le cueste más trabajo. Otra cosa también es el sexismo, ¿ok? Una forma de opresión es a través del sexismo. Para poder entender esto, tenemos que entender, por ejemplo, o vamos a retomar el asunto del machismo y el asunto del feminismo. Allí lo entiendes un poquito mejor. El sexismo es oprimir a alguien por su género, por su sexo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, las mujeres fueron muy oprimidas en su momento, ¿no? En el momento de la historia, fueron muy oprimidas. El día de hoy hay un movimiento por todos lados, que es el movimiento de las feministas, en donde hacen, en vez de compartir sus ideas y en vez de ir a lados y protestar y todo eso, hacen desastres por todos lados. Y entonces, en vez de promover, en vez de ayudar, lo que hacen es pues destruir. En una de esas manifestaciones que en algún momento salió en la televisión, no sé si te diste cuenta o no, pero hace ya algún tiempo, en una de esas manifestaciones de estas mujeres que no son machistas sino son más bien feministas, en una de esas salió en la tele que estaba en la marcha y estaba un señor allí vendiendo con su carrito, no me acuerdo qué eran, si eran donas o elotes, no me acuerdo qué eran, pero estaba en un carrito así y el señor estaba vendiendo, y como había mucha gente, pues lógico que el señor va y se acerca porque ve mucha gente y pues a ver si se lo ofrece. Imagínate que vendiera donas, ¿no? Y entonces va y entonces donas y ve mucha gente y pues para él, para su familia, para lo que sea, y viene esta bola de mujeres y entonces nomás porque era hombre van y le tiraron todas las donas o todos los elotes, le tiraron hacia la basura y se lo voltearon y lo golpearon al señor. Y entonces le dicen, ¿qué les hizo ese señor? Dicen, nada, nomás porque es hombre. Y lo golpean y todo. Esa es una forma de opresión por causa del sexismo, del feminismo o de machismo. Otra cosa que también la gente suele hacer u oprimir es por el clasismo, ¿ok? El clasismo, para poder entender, es yo tengo más dinero que tú. Eso es el asunto. Yo tengo más dinero que tú. Yo nací en un lugar diferente. Yo pertenezco a una familia diferente, una familia de alcurnia, una familia. Entonces yo soy más que tú. ¿Conoces gente así que de repente se crea así como que, yo porque tengo más dinero, o yo porque soy de una clase más alta que tú, pues yo soy mejor que tú? Bueno, sí las hay. Y entonces es otra forma de opresión. Otra forma de opresión
es el capacitismo. ¿Qué es eso del capacitismo? Menospreciar o oprimir a personas por causa de su discapacidad. Y entonces hay gente a lo mejor que en algún momento no puede, o sea, está en silla de ruedas, o no tiene un pie, o es sordomudo, o lo que sea, tiene alguna circunstancia en su vida, y entonces los demás a su alrededor pues lo oprimen, así como, no, tú no puedes venir aquí, no, aquí no es un lugar para ti, por alguna enfermedad. Entonces esto causa o es parte del capacitismo. Pero bueno, estas formas y muchas otras más, estas formas de opresión también pueden incluir violencia, pueden incluir explotación hacia las personas, pueden incluir marginación, así como tú no, o sea, tú estás enfermo. ¿Te acuerdas? Hace 5 años en el asunto del COVID, de la pandemia, ¿alguien se acuerda? Que cuando recién empezaba, ¿cómo es que a mucha gente que tenía COVID o estaba empezando con el COVID, alguien se acuerda que los marginaban? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Que los marginaban, o por ejemplo salía también en las noticias que al que tenía COVID, o por ejemplo las enfermeras que trabajaban en los hospitales en el área de COVID, en la calle, salió una noticia que fue a nivel nacional, de una enfermera que llegando a su casa después del turno, y ya sabes, eran turnos pues muy largos porque eran situaciones muy difíciles con el asunto del COVID, y llega la enfermera después de quién sabe cuántas horas estando afuera, y todos los de su calle o gente de su calle le aventaba cloro. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Le aventaba cloro. Eso es opresión, eso es explotación, eso es marginación. Y entonces ella no hizo nada más que ayudar y todo, pero la gente por causa así como que no vayan y que no sé qué. Aquí en Silao, cuando apenas empezaba el asunto del COVID, por allí en algún momento de las páginas estas de las noticias dijeron, es que ya se descubrió alguien que tiene COVID aquí en Silao, y así como que ¿quién? Y entonces fulano de tal, o una persona así, ¿y dónde estuvo? Y entonces dice, no se acuerda, pero dice que estuvo en los tacos fulano de tal. ¿Y saben qué pasó? En los siguientes días nadie fue a los tacos, esos, nadie fue a los tacos. ¿Alguien sabe cuáles son los tacos Micho? Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí dijeron eso? Sí. ¿Dónde estaba? No sé, pero la última vez que la vieron estaba comiendo, cenando en los tacos Micho. Y después de los días nadie iba a los tacos Micho. O sea, ese es un asunto de opresión, de marginación. Y entonces hay otra cosa que también pasa con el asunto de la opresión, Tenemos que olvidarnos de ese asunto de la opresión. La imposición cultural. ¿Qué significa eso de la imposición cultural? Significa que las cosas yo las voy a hacer a donde yo voy, y voy a llevar mi forma de hacer las cosas, y así se van a hacer. Aquí en la región, ustedes también son en algún momento pues testigos. Muchos de ustedes vienen también de fuera, de diferentes ciudades de la República, por este asunto de las empresas y todo el asunto. Y entonces en algún momento alguien de aquí, originario de aquí, o alguien de afuera, vino a querer imponer sus pensamientos, o alguien de aquí decía, no, es que así son las cosas, y eso también creaba marginación. Y entonces se hacían como hasta grupos de los que venían de X lugar y los que venían de otro lugar, y no se hablaban en algún momento. ¿Por qué? Pues porque decían, bueno, es que yo no soy como él, o es que yo no soy como ella, ¿no? O es que yo no como lo mismo que él, o yo no como lo mismo que ella, y había opresión, marginación, o sea, un chorro de cosas. Pero bueno, cada persona pueda o pudiera atravesar en algún momento una situación así como que me enfrento con alguien que está pasando con esto, o yo tal vez puedo hacerle eso a alguien. En algún momento podemos atravesar por algo así, pero el reto que está en nuestras vidas es que, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos enfrentamos a algo así? ¿Qué haríamos tú y yo si viene una persona con una cierta enfermedad, y entonces ¿qué haríamos con esa persona? ¿La marginaríamos? ¿La aventaríamos allá al rincón? Si viene una persona, tal vez una persona altamente pecaminosa, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos en eso? ¿Qué harías tú? El asunto es, ¿qué haríamos cuando estamos realmente queriendo ser un reflejo de Dios? ¿Qué haríamos? Bueno,
En el contexto evangélico, en otras palabras, bueno, ya te hablé de muchas cosas que pasan en la sociedad, pero en el contexto evangélico, o sea, dentro del asunto, el movimiento de las iglesias, que la iglesia cristiana fulana de tal, que la iglesia cristiana fulana de tal, y tú y yo sabemos pues, las iglesias, ¿no? Mínimo conoces una, aparte de esta, mínimo conoces unas dos, así, es que en aquella iglesia, y es que en esta iglesia. Bueno, en el contexto en el cual nos manejamos, también en algún momento, fíjate lo que te voy a decir, hay una lucha por una supremacía doctrinal. No sé si te has dado cuenta de eso. Hay una lucha por una supremacía doctrinal y eso nos lleva a marginar hermanos. Déjame te digo algo que pasa. A veces, sin pensar en las circunstancias de nuestras decisiones o las palabras, a la gente de otras iglesias se les ha marginado o ya no se les habla o tal vez se les dice, no, es que ellos son bien pecadores o esto o aquello, o sea, se les oprime, se les violenta, o sea, son cosas de esas y esas cosas pasan entre nosotros como cristianos en las iglesias. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver el asunto del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Ahora Romanos, ahí atrásito, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice aquí, somos miembros los unos de los otros. Estoy hablando ahorita en este momento de un contexto evangélico, de un contexto de las iglesias. Una de las formas en las cuales de repente también podemos menospreciar o marginar entre cristianos. Esto pasa mucho, por ejemplo, de una denominación a otra denominación. ¿Ok? De repente hay iglesias que usan, voy a decirlo así tal cual, hay iglesias que usan velo, que usan faldas largas y que los pastores usan corbatas, por ejemplo, o todos los hombres tienen que venir de corbata y de vestir. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? O sea, ¿cuál es la postura de nosotros, Calvary, como iglesia? De ellos, por ejemplo. Que Dios los bendiga, está bien. Si ellos quieren hacerlo de esa manera, está bien, ¿ok? Si hay alguien, por ejemplo, en una iglesia X que dice, bueno, aquí venimos todos de short, por ejemplo, y si la palabra de Dios se predica, ¿qué decimos nosotros como Calvary? Pues, está bien, o sea, no pasa nada, ¿ok? El asunto está, o lo difícil, o el rollo está en que hay ciertas personas o ciertas
iglesias o ciertas denominaciones que menosprecian a los que no son como ellos. Y eso sí está mal. Y entonces he escuchado pastores, entre pastores de repente, he escuchado pastores que dicen, es que si las mujeres se ponen pantalón, son unas prostitutas. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Yo sí, muchas veces. Las mujeres que se ponen pantalón son esto. Y entonces, ¿por qué no respetar las diferencias? ¿Sí me explico? ¿Por qué no respetar eso? Si tú estás a gusto allí, está bien. Que Dios te bendiga y oramos por ti para que Dios siga obrando en tu vida. En algún momento a nosotros como iglesia, eso me lo contaron de rebote, lo supe por otras personas, ¿de acuerdo? Y entonces alguien contó alguna ocasión, una persona fue a cierta iglesia de aquí de Silao, y entonces pues ya va y todo, ¿no? Y esta persona que fue, bueno, ya no viene aquí, pero esta persona que fue, pues iba con muchos tatuajes, se veía sus tatuajes. Y entonces llega a esta iglesia X, y entonces el pastor de esa iglesia le dice, ¿sabes qué? Pues aquí no eres bienvenido, mano. ¿Por qué? Pues mira, es que andas todo rayado y que no sé qué. No, pero ¿por qué, pastor? Que mire que la palabra de Dios es para... Sí, la palabra de Dios es para todos, pero mira, mejor vete allá a Calvary, allá agarran de todo. Allá están todos tatuados, allá quién sabe qué. O sea, no sé si te fijas, o sea, el menosprecio o así como la marginación. Yo creo que por eso nos echan para acá afuera, ¿no? De la ciudad. No sé, no es cierto. El asunto es que en base a doctrinas llegamos inclusive a marginar o inclusive a oprimir o inclusive a menospreciar a las personas, a los hermanos. En una junta, en algún momento de alguna ciudad, en una junta de pastores, había pastores muy bautistas por un lado y había pastores muy pentecostales por el otro lado. Y tú sabes de lo que estoy hablando cuando te digo pastores muy bautistas y pastores muy pentecostales, ¿ok? Y de repente querían juntarse para orar por la ciudad. Y entonces, ya sabes, los bautistas muy serios, y ellos decían, mira, vamos a orar por la ciudad y esto y aquello y así. Y los pentecostales, no, pero es que hay que ir a reprender y por las calles y hacer esto y hacer aquello y en el nombre de Jesús y declarar y todo. Y entonces no se podían poner de acuerdo hasta que uno por allí dijo, alguien dijo, ¿saben qué? Cada quien ore de la manera como Dios le ha dicho que ore. Entonces ustedes vayan y oren así, de esa manera, adelante, vayan. Nosotros oraremos de esta manera, así. Y entonces las diferencias hicieron algo de unidad allí, en ese lugar. El asunto es de que a veces en las iglesias son más marcadas las diferencias que las cosas que nos unen. Somos hijos de Dios si realmente ellos y nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y creemos en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y somos hermanos en Cristo. Si ellos quieren hacerlo de esa manera, está bien, Dios les bendiga y lo respetamos. Pero yo no por eso voy a decir que se van a ir al infierno, o que están mal, o que ándele, por eso le fue mal, porque no quiere, es usted un rebelde. Y muchas personas sí dicen de eso. No solamente el asunto de las faldas y esas cosas, o sea, no. Imagínate, por ejemplo, las iglesias que usan velo las mujeres. O sea, imagínate, pues no, aquí no usamos velo. Y entonces, ya porque no usamos velo, entonces ya estamos descartados. Pues no. Hay pastores que dicen, es que si no te subes a predicar con traje y de zapatos, pues no, Dios, no hay unción allí. Pues yo traigo tenis y traigo playera, entonces fajado y todo barbón. Imagínate si me vieran. Imagínense un día vengo de chanclas y de chorro, el día que haga mucho calor. O sea, ¿en dónde está? ¿En qué punto tú y yo estamos? Bueno, una forma también, ya dejando ese asunto de iglesias y denominaciones, otro asunto que también dentro de las iglesias, X iglesia, la que sea, es que otra forma de opresión es que en muchas ocasiones a las personas, cuando llegan nuevos o a los que ya están, se les oprime, se les obliga a dejar ciertas cosas. ¿Ok? Cada uno en la iglesia, al menos aquí, en lo que estamos haciendo, cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Cada uno de ustedes es responsable de sus propias decisiones y debe de aceptar la responsabilidad de las decisiones que toma. Pero en el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que tomar las decisiones.
Y tenemos que tomar esas decisiones en nuestras vidas. Si realmente hemos decidido hacer de Jesús nuestro Señor o el Señor de nuestras vidas, entonces tenemos que vivir de una manera diferente. Y esas decisiones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchísimas, de repente, iglesias, personas, grupos, misiones, lo que sea, que llega alguien nuevo a la iglesia. Alguien absolutamente nuevo. ¿Quién viene hoy por primera vez? Y levanta la mano y ahí está. Y sabes qué, y la primera cosa que le dicen es que tienes que ir a quemar todas tus imágenes y todas las cosas que tienes ahí en tu casa y todo lo demás. ¿Qué crees que va a pasar con esa persona? Ya no va a regresar. Ya no va a regresar. Una de las cosas, y tú me conoces bien, una de las cosas que yo siempre te he dicho es: tú toma esa decisión. Es que, pastor, es que tengo aquí. Tú toma la decisión, pregúntale tú a Dios. Si eso es bueno, pregúntale tú a Dios. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir mi opinión, pero yo no quiero que escuches mi opinión, quiero que escuches a Dios. Busca a Dios y pregúntale a Dios, y es Dios el que te va a decir si eso que tienes allí en esa repisa es bueno o es malo. Busca, y busca en la palabra. A mí no me creas. Y entonces eso es lo que siempre yo como pastor te he invitado a que tú hagas. Oiga, pastor, hablando bueno, ya de cositas de yeso, ¿no? Otro tipo de cosas. Oiga, pastor, es que nosotros en nuestra vida, en mi familia, que pues tú tienes que tomar tu decisión. ¿Qué es lo que Dios te dice acerca de eso? ¿Te dice que lo sigas haciendo o te dice que tienes que dejar de hacerlo? Y entonces tú toma tu decisión. Sé responsable, pero no vengas y digas: es que esto, y es que aquello, y es que nadie me dijo. Aquí está. Tú me preguntas, yo te puedo responder, pero ve tú y toma tus decisiones. Nadie de los que estamos aquí hemos sido obligados a dejar algo. Todos los que hemos dejado ciertas cosas, prácticas y forma de vida, lo hemos dejado precisamente pues porque somos convencidos de que tenemos que dejarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien aquí te ha obligado a que dejes de hacer algo? Yo creo que no. Y si alguien te obligó, pues me dices, ¿no? Usted, bueno, ya me dices de qué, pero no es cada quien toma sus decisiones y cada quien lo deja por convicción propia. Bueno, Colosenses capítulo 3. Colosenses, aguas. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No le pierdas allí a Colosenses. Pon ahí una división a Colosenses. Vamos a regresar a unos versículos más adelante. Bueno, ¿qué nos dice Colosenses? Que pongamos nuestra vista ¿en dónde? En las cosas del cielo, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra sí, son pegajosas y son de influencia y a veces ni acordamos y ya estamos viviendo de esa manera, sí, pero el asunto es que tenemos que vivir de una manera diferente, ¿ok? Bueno, poner la vista, la mira en las cosas de arriba. Primer punto, opresión. Tenemos que erradicar eso en nuestras vidas. Oprimir a alguien porque es de una denominación diferente, oprimir a alguien porque piensa diferente, así, eso debe de quitarse de nuestras vidas. La segunda cosa, el segundo punto es: debemos de erradicar la impureza de nuestras vidas. El primero fue opresión, el segundo punto es impureza. Versículo 17 y versículo 18 de Deuteronomio 23. Versículo 17 y 18 de Deuteronomio 23. Fíjate lo que dice. Dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Déjame te explico de qué estamos hablando aquí. Mira, dice: no haya entre vosotros alguna persona, ya sea hombre o mujer, ¿ok? Hombre o mujer. En otras palabras o en otra versión te diría: no haya entre vosotros hombre o mujer que se dedique a la prostitución, ¿ok? Dice: no haya entre vosotros hombre o mujer que se dedique a la prostitución. Había una práctica en esa región, antes de conocer a Dios, había una práctica en esa región que hablaba acerca
de que tanto hombres como mujeres podían prostituirse y también llevar esa prostitución como un acto de adoración a ciertos dioses paganos. Y ese pues era algo que Dios no quería para el pueblo de Israel. Dios dijo: no quiero que haya entre vosotros, para empezar, no quiero que haya entre vosotros prostitución, ni de hombres ni de mujeres. Muchas veces pensamos en la prostitución como mujeres solamente, pero también hay hombres que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, en el área de la sexualidad, esta es una de las formas, el asunto de la sexualidad es una de las formas de denigración, de perversión, de descontrol, de rebeldía y de alejamiento de Dios preferidas por el enemigo. O sea, el asunto de manipular la sexualidad y presentarla como algo muy padre, como algo muy agradable, como algo que tú necesitas en tu vida, necesitas ejercer tu sexualidad, no importa con quién ni con qué. Eso es algo que el diablo ha tomado durante toda la historia. El día de hoy podemos ver esto por todos lados. Y entonces tú puedes hacer lo que tú quieras con tu sexualidad, siempre y cuando pues respetes la vida de otras personas, no es lo que te dicen. Y entonces déjame decirte que esta es una herramienta preferida del enemigo, que denigra la forma humana, que pervierte la forma humana, que es un descontrol en las emociones y las decisiones de las personas, crea gente rebelde, porque la gente se rebela en contra del diseño de Dios y también pues se aleja de Dios. Esa es una situación obvia. Cuando la gente quiere vivir su sexualidad de una manera fuera de las normas de Dios, se aleja de Dios. Eso es evidente, ¿no? Entonces, cada día, vamos a hablar del día de hoy, cada día la lascivia, la lujuria y la inmoralidad son acentuadas en el mundo en el que vivimos para satisfacción y también para una autorrealización. Y entonces dice la sociedad, o dice la gente, o dice: es que yo quiero ser, mi preferencia sexual va a ser esta, y entonces como yo soy esto, entonces yo me siento autorrealizado. Ya me realicé porque yo me salí de los protocolos, me salí de lo establecido, me salí de mi propia creación y yo quiero hacer esto. Me rebelo en contra de lo que soy y entonces yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esto. ¿Y cómo te sientes? Me siento autorrealizado, ¿no? Me siento satisfecho porque estoy viviendo lo que yo quiero hacer. Déjame decirte que la palabra de Dios no nos lleva a hacer lo que queremos hacer, nos lleva a hacer lo que le da gloria a Dios. La palabra de Dios nos lleva a hacer lo que le da gloria a Dios. Entonces este rollo de la autorrealización es una mentira en la cual muchísima gente cae. La gente piensa que se ha autorrealizado por mutilarse, tal vez por hacer cierto tipo de prácticas que están fuera de las reglas de Dios. Y déjame decirte algo, bueno, dentro de este asunto y el rollo y todo lo que estamos platicando, ¿has escuchado la frase así como que, sobre todo con estas manifestaciones de mujeres, y dicen: es que es mi cuerpo y es mi decisión? ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Hablando del aborto, ¿sí? ¿Has escuchado? Es mi cuerpo y es mi decisión. ¿Por qué? Porque para despenalizar el aborto, porque dicen: es que si yo voy a abortar, entonces me hay una investigación y me meten al bote porque es homicidio. Bueno, aunque ellas digan que no lo es, o la gente diga que no lo es, sigue siendo un homicidio porque están matando a una persona. Entonces, cuando se legaliza el aborto, pues es prácticamente, pues se está matando legalmente. Eso es lo que pasa. Se mata a las personas legalmente, en este caso a los bebés. Y déjame decirte algo, cuando la gente dice eso, es que es mi cuerpo y es mi decisión. Y al tomar mis decisiones sobre mi cuerpo, yo me siento autorrealizado o autorrealizada. Eso es una mentira del diablo, que te hace creer que sientes autorrealizado. Déjame decirte algo que dice la Biblia. La Biblia dice que no somos dueños de nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que manifestar como hijos de Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Yo no soy dueño de mí mismo. Yo no soy dueño de mi cuerpo, de mi vida. Es Dios el que es dueño de mi vida. Entonces, mira, te dije que no le perdieras Colosenses. Entonces, regresate ya a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice ahí, quítese de vosotros toda fornicación, impureza. ¿Ok? Estamos hablando de este segundo punto, que es la impureza. Una de las cosas que más impureza y más alejamiento de Dios le dan al hombre es el asunto del pecado sexual, de la inmoralidad sexual. Ahora busca 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. ¿Recuerda cuando hablamos o cuando te digo que este asunto de es mi cuerpo y es mi decisión? Pues realmente no lo es. Al menos los que estamos aquí tenemos que entender eso. No es tu cuerpo, no es tu decisión. O sea, esa es una frase que el diablo se inventó. O sea, abre los ojos ante eso. Esa es una frase que el diablo se inventó. Es mi cuerpo y es mi decisión. No es tu cuerpo, no es tu decisión. ¿Quieres que lo compruebe? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Fíjate, ¿ya lo encontraste? 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. ¿Ya lo tienes? ¿Todo lo tienen? 1 Corintios 6, 18. Recuerda, no es tu cuerpo, no es tu decisión. 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta? No es mi cuerpo, no es mi decisión. Al menos los que estamos en este techo o bajo este techo, o al menos los que creemos o decimos que Dios es mi Señor, tenemos que entender eso. No es mi cuerpo, no es mi decisión. La gente que dice eso allá afuera, pues tiene que entender quién es Dios y tiene que conocer a Dios para que entonces adopte esto y camine en esto, en esta directriz en su vida. Pero nosotros tenemos que ser reflejo de Dios y nosotros tenemos que manifestar como hijos de Dios esto precisamente. No es mi cuerpo, no es mi decisión. Cuando se presentaba, vamos a regresar al pasaje, cuando se presentaba el precio de una situación mencionada, o sea, dice allí: no llevarás el precio de una prostituta o de una ramera, ni llevarás el precio tampoco, dice allí, tal cual lo dice, de un perro. Ahora, cuando hablamos de ramera, hablamos de una prostituta, ¿ok? El dinero que una prostituta gana por causa de un servicio, de una situación de prostitución. Pero cuando habla de perro, ¿de qué habla? ¿Habla de los perros? ¿No? ¿Tú crees que hable de ellos? No, no habla de ellos. Cuando habla de perros, aquí, esta palabra es muy fuerte, lo sé, pero pues yo no la puedo borrar, así está. Cuando habla de perros, habla acerca de hombres que se dedican a la prostitución. Cuando habla acerca de sodomita, habla acerca de homosexualidad. Entonces dice Dios: yo no quiero que nada que tenga que ver con eso venga a mi presencia. No traigas nada de eso a mi presencia. ¿Ok? Ahora, aquí el asunto es, ya dijimos en algún momento, que Dios, bueno, no tenemos que vivir en la opresión o marginar a nadie. Y déjame decirte algo. El asunto es, muchas personas cuando están pensando de esta manera, así como que es que yo quiero ser de este género, yo quiero pensar de esta manera. Muchas gentes así piensan que en las iglesias, y con razón tienen algunos porque sí los corren, muchos piensan que en las iglesias no aceptan a este tipo de personas, la homosexualidad. El asunto no es que no se acepte, el asunto es de que si tú decides o alguien decide estar aquí en este techo, es porque quiere estar bajo la directriz de Dios, bajo la instrucción de Dios, bajo las normas de Dios. Alguien que está aquí, igual, esa persona, igual que tú, igual que yo, si una persona
dice que ama a Dios, o que el Señor es su Señor, que Jesús es su Señor, y no vive de la manera como Jesús quiere, pues entonces pues estamos engañándonos a nosotros mismos. El asunto con este tipo de decisiones en las personas es que muchas de ellas dicen: yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero seguir siendo homosexual. Yo quiero conocer a Dios, pero yo quiero seguir siendo homosexual. Eso no encaja una cosa con la otra. Realmente el que conoce a Dios dice: yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas como Dios dice que tengo que hacerlas. Y entonces por eso dice: bueno, no aceptarás el precio de una ramera o de una persona así, de un hombre o una mujer que se dediquen a la prostitución. No deben de ir así, tal cual, no debes de aceptarlo. Entendemos, y quiero que te lleves esto también: Dios ama a todas las personas, pero lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que la gente se arrepienta. El homosexual igual que el mentiroso, el homosexual igual que el drogadicto, el homosexual igual que el que mató, el homosexual igual que el que adulteró, el homosexual igual que el que tiene rencor y odio en su corazón, el homosexual igual que el que no puede perdonar. Dios quiere que todos se arrepientan. Y en el reino de Dios, Dios tiene cabida para todos. El problema es que no nos arrepentimos. Sea homosexual, sea mentiroso, sea borracho, sea drogadicto, sea altanero, sea soberbio, el problema es que no nos arrepentimos. El problema no es el pecado de la homosexualidad, el problema es que toda la gente no se arrepiente. Entonces no es solamente el asunto de un pecado sexual, la impureza. Estamos hablando del segundo punto, impureza. No es solamente eso, sino yo te lo voy a ampliar un poquito más. Es todos nosotros. Ninguno de nosotros tendríamos que estar aquí, porque todos nosotros traemos impureza en nuestro corazón, y el pecado nos hace alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús murió por nosotros, y Jesús nos ha hecho cercanos al Padre. Y es allí donde tú y yo necesitamos decidir acercarnos a Dios a través de Jesús. Ahora, alguien pudiera decir: bueno, es que, vamos, traes un billete, por ejemplo, traes un billete en tu bolsa, un billete allí, ¿no? O en tu monedero, lo que sea. ¿Tú sabes dónde estuvo ese billete? Piénsale tantito. ¿Tú crees que en algún momento ese billete pagó un pecado así? ¿Tú crees? Imagínate nada más, o sea, pensemos tantito nada más. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ese billete de a 100 que traes, ¿tú crees que no pagó algún día una prostituta? ¿O un prostituto? ¿Crees que no lo hizo? Cabe la posibilidad. Tú no sabes dónde estaba ese billete, tú nomás lo sacaste del cajero, tú nomás te lo dieron, te pagaron, o te lo dio tu mamá, o lo que sea, te lo dio tu esposo, ¿no? Tú nomás lo recibiste, pero ese billete ha estado por quién sabe dónde. Ahora, el asunto no es el billete, el asunto no es el dinero, el asunto es el corazón de las personas. En muchos lugares hay muchísimas iglesias que de repente aceptan, por ejemplo, es un ejemplo, aceptan dinero y ofrendas, sabiendo conscientemente, aceptan dinero y ofrendas de cosas ilícitas, del narco, de trata de personas. Y entonces va la persona y entra a la iglesia y yo lo conozco y sé quién es, y entonces dice: pastor, pues aquí le van $3 millones para que termine su iglesia, para que la termine de construir, pero yo sé de dónde vienen, y a veces tal vez ese dinero trae sangre. ¿Y sabes qué hacen muchos pastores? Ay, pues muchas gracias, Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces, ¿eh? Y lo que hace es matar gente. Pastor, vengo a que me bendiga, que no sé qué. Dios te bendiga y que Dios esté contigo, ¿no? Mucha gente acepta eso. Eso es de lo que está hablando. No habla acerca de marginar, de excluir, habla acerca de aceptar la impureza a sabiendas de que hay impureza ahí, sabiendo de dónde proviene, de que es algo abominable. Nos es necesario salir del mundo para quitarnos de todo esto, pero no podemos. Lo que sí podemos es tomar decisiones acerca del mundo y acerca de las pasiones, y no acercarnos y no hacer esto. El billete de ahí de a 100, de a 50, de a 20 que traes, a lo mejor
trae sangre, tal vez en algún momento de la vida, pero ese no es el problema. El problema está en nosotros, en dónde están mis pasiones, en dónde está mi corazón. Si mi corazón está en impureza, entonces tengo un problema. El problema no es ese billete, el problema es mi corazón, en qué lugar está. Punto 3 y último. El punto 3 de Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 y 20. Dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Primer punto fue opresión. Tenemos que erradicar la opresión. Segundo punto es: tenemos que erradicar la impureza. ¿Y dónde está? No está en el billete. La impureza está ¿dónde? En mi corazón. ¿Ok? Tercer punto y último: avaricia. ¿Ok? Avaricia. En Mateo capítulo 19, no tengo mucho tiempo ya para ir para allá, pero en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 24, Jesús se encuentra con un joven rico. Y entonces ese joven le dice a Jesús: maestro bueno. Y Jesús le dijo: pues ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino el Padre. Y entonces le dice el joven: ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y entonces Jesús le contesta: bueno, cumple todo lo que está en la ley. No matarás, no robarás, no codiciarás, no. Y entonces el joven le dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud, Señor. Y entonces dice: bueno, sí, lo sé. Y entonces le dice: ve y vende todo lo que tienes. Y la historia dice, ¿te acuerdas? Que el joven se fue muy triste. Y entonces se voltea a Jesús y se voltea con sus discípulos y les dice, viendo al joven que se fue bien triste, se voltea con sus discípulos y les dice: es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja, o por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces ellos estaban allí: ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué es posible? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y se pone: ya te acordaste de la historia. Bueno, entonces estamos hablando de avaricia, tercer y último punto. Y déjame decirte que la avaricia es un pecado de idolatría, un pecado que destruye desde un individuo hasta una sociedad entera. El hecho de que alguien sea avaro puede llegar a destruir cualquier cosa. Puede llegar a destruir el campo, puede llegar a destruir animales, puede llegar a destruir una forma de vida para muchas personas. El hecho de que alguien sea un avaro significa que no le importa lo que pase por solamente ganar dinero. El mundo actualmente, y específicamente nuestro país, sufre constantemente por causa de la avaricia. Hay muchísima gente que es avariciosa o que son avaros. Y mucha de esta gente, tristemente, está en el gobierno. Y en todos lados, pues, pero mucha de esta gente está en el gobierno. ¿Y por qué digo de esa manera? Pues porque es el gobierno que toma muchas decisiones. Y entonces, ¿por qué está nuestro país como está? Por causa de la avaricia de muchas personas que toman decisiones. El hombre, mi hermano, no se sacia con lo que es suficiente. Siempre la persona va a querer más y más, y ese es su problema. El avaro, o una persona que es avara, alguien que cayó en la avaricia, ese es su problema. Nunca se sacia con lo que es suficiente. Y ese es un problema pecaminoso del corazón. Siempre querer más, porque es en ese afán de querer más y de buscar tener más en lo que el hombre puede pisotear y olvidar lo importante para hacer pues lo que él quiere. Voy a olvidar lo que es importante. ¿Y qué es lo que es importante? Mi familia es importante, mi salud es importante. Y entonces hay gente que por avaricia pierde su salud, pierde su familia y lo pierde todo. Pero para él lo importante fue querer más y más y más. Y puede inclusive llegar a matar para lograr sus objetivos. La avaricia, es una situación enfermiza que en conjunto nos está destruyendo a todos, a todo el mundo. La gente, las empresas en el mundo, la gente que toma decisiones importantes en el mundo, los países, los presidentes, por avaricia y muchas cosas así, están destruyéndose unos a otros.
¿Cuánta gente crees tú que, bueno, lo que nos ha tocado ver en estos últimos años, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, sabes de eso, ¿verdad? Están allí en pugna y hay guerra entre Rusia y Ucrania y un chorro de cosas. ¿Cuánta gente ha muerto entre Rusia y Ucrania en esta guerra, en estos 2 o 3 años de guerra? ¿Cuánta gente crees que ha muerto? ¿Mucha? ¿Poquita? ¿Crees que ha muerto gente? Sí, claro que ha muerto gente. ¿Y los presidentes se murieron? No, siguen tomando decisiones. No les importa. No les importa. ¿Por qué? Hay avaricia tal vez. Y así como ese ejemplo, hay muchísimos otros más. Por causa de la avaricia, el mundo se puede perder. La avaricia es algo que no solamente está con la gente rica, ¿ok? Dice la palabra que el amor, el principio de todos los males es el amor, ¿a quién? Al dinero. Ahorita lo vamos a leer. El amor al dinero. Y no necesitas tener muchísimo dinero para ser un avaricioso o una avariciosa. Con un peso en la bolsa tú puedes ser bien avaricioso, tener avaricia en tu corazón. Es una situación enfermiza y nos está matando, nos está destruyendo a todos. Déjate pongo un ejemplo. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el hombre más rico del mundo actualmente? ¿Alguien lo sabe? El hombre más rico, se supone, en el mundo, en este momento, es un norteamericano llamado Elon Musk. ¿Has escuchado de esa persona? Bueno, es uno que lanza cohetes y es el dueño de Tesla, pues, el dueño de los autos esos eléctricos, el dueño de Tesla. Elon Musk, según es allí dice que es el hombre más rico del mundo, por así decirlo. ¿Sabes cuánto dinero tiene ese hombre? Según lo que, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero según lo que dice, tiene 240 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso? Bueno, ahorita vas a saber cuánto es eso. 240 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Alguien sabe? Somos cerca de 8 mil millones de personas en el mundo. 8 mil millones de personas en el mundo. Eso significa que si este hombre, Elon Musk, le diera, fíjate bien, le diera $1 millón, ¿qué harías con $1 millón? Híjole, si Elon Musk le diera $1 millón a cada persona en el mundo, se quedaría prácticamente con más de la mitad de su riqueza todavía. O sea, imagínate cuánto dinero tiene este hombre. Bueno, ¿sabes? Dice alguien por allí, si este hombre se decidiera a gastar su dinero, $1 millón diario, $1 millón diario, ¿sabes cuánto tiempo tardaría en gastarse todo su dinero? O sea, estamos hablando de no que va y compra esto, sino hablando de sus necesidades. Si se gastara $1 millón diario, ¿tú crees que sea eso posible? Gastarse $1 millón diario en mis cosas, o sea, no te caben en la panza, pues, o sea, no me imagino. Pero si se gastara $1 millón diarios, ¿sabes cuántos años tardaría en gastarse todo su dinero? Tardaría 654 años en gastarse todo su dinero. ¿Tú crees que tendría vida para gastarse todo su dinero? Actualmente ese hombre tiene 54 años. ¿Cuántos años crees tú que le faltan para que se muera? Vamos a ponerle 30 años. Digo, yo nada más estoy imaginando 30 años más. ¿Cuánto crees que se pueda gastar en esos 30 años? Bueno, yo no sé si él es avaro o no es avaro, pero el asunto es de que la avaricia puede llegar a destruir a la gente. Si tiene dinero o si no tiene dinero, la avaricia puede llegar a destruir a las personas. Busca 1 Timoteo 6, por favor. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo 6, 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque es un versículo para que lo subrayes, ¿no?
Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, entonces estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, esta es una realidad. Así como ese joven que se fue triste, que se fue llorando, por así decirlo, porque Jesús le dijo: vende todo, es lo que te falta. Y no lo quería dejar, no lo quería vender. Pues porque lo amaba el dinero. Asimismo, muchísima gente vive así hoy, cayendo en codicia. Y dice aquí este pasaje que esa codicia nos desvía de Dios. No necesita ser ese hombre, Elon Musk o los hombres más ricos de la tierra. No necesita ser esa persona para decir que es un avaro. Nosotros, así sin un peso en la bolsa, podemos ser avaros. Imagínate, ese hombre necesita 654 años para gastarse toda su fortuna, $1 millón diarios. Y tú estás sufriendo por 200 pesos que no puedes pagar de la tanda. Imagínate. ¿Para qué quieres más? O sea, imagínate si pudiera tener a ese hombre enfrente. ¿Para qué quieres más? Ni siquiera te lo vas a poder gastar. Digo, no sé si tiene hijos, no tiene hijos, pero imagínate, se va a morir. ¿Y dónde se va a quedar todo eso? ¿Quién se lo va a gastar? Perdemos de vista lo importante. Dios era el que sustentaba al pueblo de Israel. Y entonces dice el pasaje: no les quites, no les cobres interés a tus hermanos. Al extraño sí le puedes cobrar interés, al extranjero, pero entre tus hermanos no te cobres interés. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ser tu sustento. ¿En dónde vivían el pueblo de Israel? En la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y qué significa eso de la tierra donde fluye leche y miel? Un lugar de mucha abundancia, porque Dios los estaba sustentando. ¿Para qué querían más? ¿Para qué ser avaros? ¿Para qué querer más? El día de hoy, mi hermano, yo te invito a querer más. Digo, ellos, ¿para qué quieran más? Pero yo te invito a que quieras más, pero a que quieras más de Dios en tu vida. Yo te invito a buscar más de Dios. Yo te invito a conocer más de Dios. Yo te invito a que hoy tomes la decisión de buscar lo eterno, de acercarte a Él. Si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Y si tú en algún momento has caído en alguna de estas circunstancias de opresión, o has dicho, o impureza, o avaricia, o cada una de estas circunstancias que acabamos de decir, te invito también a que te arrepientas. Y te invito a que pidas perdón y te acerques en corazón a Dios y digas: Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname, Señor, de lo verdaderamente importante. Busca lo eterno, no busques lo pasajero, no busques lo que se va a quedar aquí. Ese hombre no se puede llevar nada. Lo único que nosotros nos podemos llevar es nuestra fe en Cristo Jesús. Y es lo que tú te vas a llevar y lo que yo me voy a llevar. Lo demás, no te preocupes. Vamos a orar, vamos a celebrar hoy la Santa Cena.